vamos a hablar de un tema muy interesante, muy conocido por todos ustedes. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, abra su Biblia, Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 14. Solamente en ese verso vamos a estar pasando este mensaje. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Tenemos? Si no, saldrá ahí en sus pantallas. Dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema de esta enseñanza es la gloriosa presencia de Dios. La gloriosa presencia de Dios. Nos han enseñado, hermanos, a lo largo de los años a creer que Jesucristo no es comparable a ningún otro Dios. Cristo es único y así es. Pero podríamos nosotros explicar en qué sentido Jesús es único. Podemos mostrarle a un seguidor de la fe budista o de otra religión o secta por qué Jesucristo no puede ser colocado en un mismo estante o vitrina como ponen a Buda o a cualquier figura representativa de otra secta. Y la pregunta es importante porque nosotros vivimos en un área donde hay más de 120 naciones representadas. El mundo que nos rodea, hermanos, cree cada vez más que todas las religiones son igualmente aceptables, que cada religión nos lleva a Dios a través de su propia tradición. Unos dicen que para el cristianismo Cristo es el camino hacia Dios. Otros dicen que el budismo o Buda nos lleva a Dios. Para los hindúes Krishna es el camino, pero la pregunta es ¿cuál es la verdad? Y en esta época de la Navidad, hermanos, cuando todo el mundo habla de hermandad dentro de las personas, hablan de la buena voluntad entre las razas, entre las religiones. Como creyentes nosotros debemos proclamar la diferencia entre Cristo y todos los demás. Y el apóstol Juan escribe sobre el nacimiento de Jesucristo. Y él dice allí en el versículo que acabamos de leer que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es, hermanos, la buena noticia de la obra de Dios en Jesucristo, la cual nos explica la diferencia que hay entre el Evangelio verdadero y las demás religiones. Y en esta mañana, hermanos, yo solamente quiero mostrar dos puntos. ¿Quién fue esa persona que nació hace 2000 años atrás? Y la segunda es, ¿por qué vino? ¿Cuál es el propósito por el cual vino a esta tierra? Si usted ha leído este capítulo de Juan, hermanos, usted se habrá dado cuenta de que Juan no menciona el pesebre. De hecho, muchos de los que predican sobre la Navidad toman otros pasajes. Juan no menciona en su evangelio el pesebre. Él no habla acerca de José y María. Él no menciona la aparición o la anunciación del ángel a José para casarse con María, la cual ya estaba encinta. Él no habla de ese viaje hacia Belén. Él no habla del establo donde están los ángeles que aparecen a unos pastores en el campo. De hecho, hermanos, cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, parece ser que no despierta nada en nosotros el tema de la Navidad. Parece ser que no muestra nada de la Navidad. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que Juan
Eso no quiere decir que Juan no supiera de los eventos que se habían dado en Belén. Más bien el énfasis de Juan estaba en otra parte. La intención de Juan era mostrar a sus lectores algo de la gloria de Cristo. De hecho, él mismo menciona en este evangelio, ya al final, en el capítulo 20, versículo 31, que lo que se escribió para que nosotros creamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo nosotros tengamos vida eterna en su nombre. Así que Juan no cuenta los detalles de ese nacimiento, sino que él nos cuenta de qué se trataba ese nacimiento. Y mis amados hermanos, yo quiero que en esta ocasión, olvídese de las cosas que tiene que hacer mañana. Olvídese de las cosas pendientes que tiene para este niño y preste atención, hermanos, a lo que vamos a estudiar hoy, porque esto es muy importante. Dice Juan en el versículo 14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si usted lee los primeros versículos de este capítulo de Juan, Juan nos dice aquí lo siguiente. Dice allí que el Verbo en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Preste atención al verbo que se menciona allí. Juan escribió respecto a ese verbo diciendo lo siguiente en el versículo 1. En el principio era el verbo. En el principio existía el verbo. Ese verbo estaba con Dios y luego él dice que ese verbo era Dios. Juan dice, el verbo estaba con Dios. Estaba cerca de Dios. Estaba al lado de Dios. Lo diferencia, hermanos, parece ser que hay una cierta diferencia de estar al lado a que era Dios mismo. Juan identifica a ese verbo como alguien que está al lado de Dios. Mire qué curioso esto. Juan identifica a ese verbo que estaba con Dios, está al lado de Dios, pero a la misma vez él dice de que ese verbo es Dios. Ese verbo era Dios. Y en el versículo que sigue dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. En el versículo 3. Este del cual estamos hablando según este pasaje, hermanos, entonces es el Creador. El que habló y los mundos llegaron a existir. Ese que estamos leyendo allí es el Todopoderoso. Ahora podemos nosotros preguntarnos, ¿cómo es esto posible de que alguien está al lado de Dios, pero a la misma vez nos dice de que este es Dios? Y aquí nosotros nos enfrentamos, hermanos, a la incomprensibilidad, a una realidad de lo que es la triunidad de nuestro Dios. Aquel que se hizo carne, según este pasaje, es el verdadero Dios, el único Dios, el Creador. Y esto, hermanos, es un misterio que no podemos entender. Y no hay nada malo con que nosotros no podamos entender eso. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es tan infinitamente grande que Él está más allá de la comprensión humana. Más allá de la comprensión humana. Y en su misma grandeza, lo que lo hace digno de adoración, de toda alabanza. Y todo eso, hermanos, nos recuerda de que estamos salvos gracias a la misericordia de Dios. Gracias a la intervención que Él ha hecho para que creamos en Él. En cuanto a este verbo, Juan dice, Él es el verdadero Dios. Pero a la misma vez Él nos está diciendo de que ese verbo se hizo carne. Y comencemos a pensar en este momento. La palabra
carne, hermanos, llama nuestra atención. Nos da la idea de algo limitado, de algo que puede ser afectado por la caída del pecado. Así es que cuando nosotros escuchamos este término carne, se refiere a la humanidad caída. Cuando se habla de la carne, se habla de los hombres que enferman, que mueren, personas que transgredieron el mandamiento de Dios y por lo tanto trajeron sentencia de muerte. Recuerden, hermanos, que Dios en el principio hizo todas las cosas perfectas y Él las hizo muy buenas, pero a causa del pecado, la carne, a causa del pecado, los humanos se corrompen. Y eso es lo que dice la Escritura, que la carne es débil, la carne está afectada por el pecado, la carne se corrompe. Y el pasaje dice que el verbo se hizo carne. Ya entendimos de que ese verbo es Dios, según nos dice este pasaje. Pero el pasaje también nos dice que ese verbo se hizo carne. Es decir, hermanos, ese verbo se hizo un hombre. Se humilló tomando forma humana. Ya vimos que ese verbo es el Creador todopoderoso del cielo y de la tierra, el que habló y las cosas vienen a la existencia. Pero Juan nos está diciendo ahora de que ese verbo se hizo carne. Mis amados hermanos, Juan, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, él une esos dos pensamientos con una sola palabra. Y aquí es donde debemos nosotros prestar nuestra atención. El verbo se hizo carne. Esa palabrita se hizo, hermanos, hace la diferencia. Juan no dice que el verbo odia la carne, tampoco dice que el verbo no tiene que ver nada con la carne, sino que él dice que el verbo se hizo carne. Y con esa pequeña palabra, Juan mueve nuestros pensamientos entonces hasta Belén, a la Navidad. ¿Pueden conectar todo eso? Juan mueve nuestros pensamientos a ese lugar. Eso tiene relación con ese evento de la Navidad. Sin embargo, Juan no quiere, hermanos, que miremos al pequeño bebé que está allí en ese pesebre como si fuese un niño indefenso. Juan quiere que sepamos que ese pequeño bebé es diferente a cualquier otro niño que haya nacido en el mundo. Juan nos está diciendo que ese pequeño bebé sí tiene un cuerpo que puede ser afectado por la caída de este pecado. Un cuerpo que puede estar sujeto a la enfermedad y al dolor. Un cuerpo que sufrirá tristeza, sujeto a la muerte misma. Pero no es como los demás. Es diferente. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque el origen de este niño es del cielo. El origen de este niño es de Dios. Es diferente porque viene de Dios. Y Juan nos lleva de la mano al pesebre y nos pide que veamos al niño y nos dice, hermanos, que Él es el Verbo que estaba en el principio. Él es el Verbo que estaba con Dios desde toda la eternidad. Juan está diciendo, ese verbo es diferente de cualquier niño que nace en nuestras familias, diferente de cualquier niño que pueda nacer en el palacio de un rey. Este niño que ha nacido es Dios, dice Juan. Es Dios que ha venido en carne y hueso. Él es el creador del mundo. Él es Dios convertido en una criatura. Y mis amados hermanos, esto es difícil de explicar. ¿Cómo pudo el Hijo de Dios hacer eso? ¿Acaso podemos entender que ese que estaba en el pesebre era Dios mismo? Y preste atención a lo que voy a decir, hermanos.
Ese que estaba en el pesebre era Dios mismo. Por eso es muy delicado representar hoy en día una imagen del Creador en la forma de un yeso. Porque lo estamos representando según nuestra imaginación y no estamos haciendo justicia a las gloriosas palabras de Juan de que el Verbo se hizo carne. Él es Dios el que está ahí. Hermanos, y debemos de tener mucho cuidado, porque cualquier intento de representar a Dios de una forma humana, podemos degradar la gloria de nuestro Dios. ¿Acaso no dijo Él claramente en la Escritura: no te harás imagen, ni ninguna otra cosa semejante de mi persona? Dios es espíritu. Dios es espíritu, porque cualquier otra representación que nosotros hagamos de ese gran Dios, mis amados hermanos, es quitarle la gloria a ese Dios. Quitarle la gloria de ese Dios. Y eso, hermanos, juega, cuando hacemos tales cosas, eso juega a favor de la insistencia del mundo de que Cristo Jesús puede presentarse de la misma manera en una vitrina como se presenta a Buda o a cualquier otro dios de las religiones que se mencionan en el mundo. Pero dejemos que la misma Escritura nos enseñe acerca de ese glorioso Dios y de ese glorioso niño que ha nacido allí. Y Juan 1:14 llena nuestras mentes, hermanos, de esa maravillosa verdad, y proclamemos que Jesucristo no puede ser colocado en estantes como las religiones falsas. No, Él no tiene comparación. Muy bien, quiero que profundicemos un poco más para que tengamos una idea más clara por qué no debemos hacer esa cosa. Pero recordamos el siguiente punto. ¿Por qué vino Cristo? ¿Cuál es el propósito de su venida? ¿Qué había detrás de que el Verbo se hiciera carne? ¿Qué tarea tiene el Verbo en la carne? Y para plantear la pregunta de otra manera, hermanos, ¿qué se pierde realmente si hacemos del niño de Belén un niño como cualquier otro? ¿Qué perdemos nosotros si hacemos eso? ¿Hay algún valor real para nosotros en el hecho de que el Verbo se hizo carne, de que Dios, el Dios del cielo, se convirtió en un hombre quebrantado? Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en el mismo versículo, Juan 1:14, lea lo que dice allí. Y aquel Verbo se hizo carne. ¿Y qué dice, hermanos? Y habitó entre nosotros. La palabra que Juan usa aquí, hermanos, para habitar es morar. Y da la idea, hermanos, como cuando a Dios le agradó establecer su pacto con su pueblo y estar dentro de su pueblo, con su pueblo, a través de la figura del tabernáculo. En el monte Sinaí, allá en Éxodo capítulo 25, versículo 8, mira lo que dice el Señor. Éxodo 25, versículo 8. Dice allí Dios por orden de Moisés que el pueblo me haga un santuario para que yo habite entre ellos. Y esto es importante, hermanos. La palabra habitar, morar. Que el pueblo me haga un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que os mostré en el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario. Así lo haréis. Hermanos, en el libro de Éxodo detalla exactamente cómo Dios quiso que se construyera este tabernáculo para Él. Para Él. Nos dice también que Israel
construyó un tabernáculo para el Señor y según las instrucciones que él había dejado. Por eso debemos darnos cuenta, hermanos, de que el tabernáculo implica un milagro sorprendente. Y usted puede notar cómo vamos a hacer esa conexión. Cuando Dios bajó al pueblo en el monte Sinaí, le dijo que tenía que consagrarse. Y solo imaginen la santidad de ese Dios. Allá en Éxodo 19, versículo 10 y versículo 11, el Señor manda a que el pueblo se consagre, que tienen que lavar sus ropas, que tenían que prepararse 3 días para encontrarse con el Señor. Oh, hermano, por eso es que debemos preparar nuestros corazones para venir el domingo a la casa del Señor, para encontrarnos con ese Dios santo. El punto era que Israel, hermanos, era una nación pecadora, mientras que el Señor era santo. Israel, con su debilidad y en su carne, eran afectados por el pecado. Y el pueblo se dio cuenta de lo diferente que era Dios. Porque una vez que Dios vino en su majestad, una vez que Dios vino en su santidad, una vez que el pueblo vio el humo allí en el monte Sinaí y escuchó el sonido de la trompeta y sintió el terremoto, le rogaron a Moisés: Moisés, por favor, habla tú con Dios y no permitas que nosotros escuchemos la voz de ese Dios santo y temible. Hermanos, la distancia infinita entre el santo creador y este pueblo pecador hizo que el pueblo temiera la presencia de Dios en la montaña. Y no era para más. Dice la Escritura que aquel monte, el monte Sinaí, temblaba, humeaba, porque allí estaba, hermanos, la presencia de nuestro Dios. Y el temor del pueblo de Israel nos lleva a pensar, hermanos, que por solo el hecho de ellos ser carne, humanos, no podían estar en la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, era la voluntad de Dios con su pueblo, que cuando el tabernáculo se completó, el mismo Dios santo que había venido a Israel en el trueno y en el humo y la gloria del monte de Sinaí, él se traslada al tabernáculo. Éxodo 40, versículo 34, dice la Escritura: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y mira lo que pasó. Y la gloria de Jehová llenó ese lugar. La gloria de Jehová llenó ese lugar. Y miren lo interesante, hermanos. Aunque el cielo es su trono y la tierra su estrado, aunque Dios mismo llenaba todos los cielos, le agradó hacer su hogar en medio de un pueblo pecador. Le agradó hacer su hogar en medio de ese pueblo, el tabernáculo entre ellos. Él quería estar en medio de ese pueblo pecador. La pregunta es: ¿por qué hizo Dios eso? ¿Acaso Dios estaba obligado a hacer eso? No. Él es Dios, Él es suficiente y Él está complacido en Él mismo. ¿Por qué Dios hizo eso? Al habitar en medio de ellos, el Señor, hermanos, buscó inculcar a Israel que Él era realmente su Dios. Y Él les dice allí en Éxodo capítulo 29, versículo 45, mira cómo es Dios. Él dice: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para que yo habite entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Entendemos esto? Lo que Dios le transmite al pueblo de Israel. El tabernáculo de Dios entre su pueblo estaba destinado a instruir a los suyos sobre la fidelidad de su pacto.
Así que Dios les habló desde el tabernáculo. Dios, hermanos, le dio a su pueblo instrucciones. Se reveló a ese pueblo. Él era su Dios. Y ese era el lugar para comunicarse con su pueblo. Es el lugar. Hermanos, y eso es una maravilla. El santo Dios en medio de un pueblo pecador. La presencia de Dios, según nosotros leemos la historia, la presencia de Dios en ese lugar del tabernáculo no duró mucho. En el curso de los años, el tabernáculo fue reemplazado por el templo que construyó Salomón. Y el Dios Santo se complació en vivir con su pueblo pecador también en ese templo. Pero a través de la historia nosotros leemos de que la gente era infiel. Y Dios también decide un tiempo alejarse de ese templo. Él decide alejarse. ¿Saben por qué? Porque a través del profeta Ezequiel en el capítulo 8 al 12 describe los pecados del pueblo, les describe sus transgresiones malvadas a los ojos de Dios, lo cual llevó a Dios a que se negara a escuchar las oraciones de ese pueblo. Ezequiel 10, versículo 4, dice la Escritura que la gloria del Señor, que es la presencia del Señor, subió de un querubín y se detuvo sobre el umbral del templo. Estaba por dejar el templo. La presencia de Dios alejándose de ese pueblo por el pecado que habían cometido. Hermanos, en el monte Sinaí, el Señor Dios Todopoderoso se complació en venir a vivir en medio de su pueblo. Luego, en el templo construido por Salomón, también Dios se complace en habitar ese lugar. Pero por causa del pecado, Dios se ha alejado de su pueblo. De modo, hermanos, que hay un tiempo donde ya no hay voz de Dios. Hay un tiempo donde ya no hay palabra de Dios. Su presencia se ha sido quitada por la dureza del corazón de su pueblo. Su presencia es removida de entre ellos. Y de hecho, hermanos, desde el libro de Malaquías hasta el Mateo hay 400 años de silencio donde no hay voz de profeta. Parece que Dios se ha alejado de ese lugar. Pero a la misma vez Dios anuncia a este pueblo por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículo 27. Dios, hermanos, les anuncia lo siguiente: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. El mismo Dios que se fue del templo hace esta promesa: estaré en medio de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 28 de Ezequiel: y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando en mi santuario. Escuchen esto, hermanos, porque esto es una profecía cumplida. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto es importante, hermanos. Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Yo voy a venir, dice el Señor, y voy a habitar en el santuario de ustedes para siempre. Ahora regresemos a Juan capítulo 1, versículo 14. Yo sé que usted ahora va a apreciar este versículo. Ahora usted lo va a entender con mayor claridad. Y aquel verbo se hizo carne. Ahora escuche la expresión: y habitó entre nosotros. El cumplimiento de esa profecía, mis amados hermanos,
Se había construido un templo de Jerusalén, el que había construido Herodes, pero la presencia de Dios no estaba en ese templo. ¿Por qué no estaba la presencia de Dios en ese templo? Porque el Verbo, quien es Dios, se hizo carne y Cristo estaba entre el pueblo de Dios. Amados hermanos, y no lo dice la Escritura, vosotros sois el templo y morada de Dios. Dios ya no habita, hermanos. Hay quienes enseñan de la construcción de un tercer templo. Hermanos, eso no es bíblico. Nosotros somos el templo y morada de Dios, el lugar donde Dios quiere habitar. Algo glorioso, hermanos, ha pasado con el cumplimiento de esa palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo se hace hombre. Dios mismo viene a vivir con los hombres. Su tabernáculo en medio de nosotros, hermanos. Dios no se olvidó de su pacto. Ahora en Jesucristo, hermanos, Dios se complació en volver a los suyos, habitar y vivir con su pueblo. Volvió esta vez no al templo de Jerusalén, sino en cada uno de nosotros que somos templo y morada de nuestro Dios. Ven el asunto, hermanos. Ese niño en el pesebre de Belén no era un niño como los demás que nacen en el mundo. A través de ese niño la palabra de Dios, hermanos, viene a su pueblo, a su iglesia. Él viene a habitar a aquellos que son confrontados con su palabra y por medio de la intervención milagrosa de Dios cambia, abre nuestros corazones y hace un templo y morada. Es por eso que él dice ahí en Mateo 1, versículo 21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, mis amados hermanos, la Navidad no se trata de cualquier niño. La Navidad no se trata de esos arreglos que nosotros comúnmente vemos. La Navidad es acerca de Dios mismo. El creador del cielo y de la tierra, convirtiéndose en hombre, viviendo o viniendo al tabernáculo para vivir en medio de su pueblo. Y mis amados hermanos, nosotros podemos estar confiados, seguros de que no nos pasará absolutamente nada, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. La Navidad, mis amados hermanos, es un tiempo para maravillarse por la misericordia de nuestro Dios. Es un tiempo para estar entusiasmado, tan entusiasmado que el Dios que se retiró del templo por el pecado, en realidad regresó para estar con nosotros. Volvió para llevar la palabra de vida de Dios a gente pecaminosa. Volvió para pagar el pecado de cada uno de nosotros. Es por eso que el pasaje dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, esas son buenas noticias que nos muestran la maravillosa gloria y gracia del Dios Altísimo. Noticias que explican la infinita gracia y verdad de nuestro Dios. Oh, mis amados hermanos, este Dios hecho hombre ha muerto en la carne, ha dejado esta vida y quizás no podemos ir a Belén o a esos lugares a visitarle porque Él ya no está allí. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero lo glorioso de este ser, como dice la Escritura, hermanos, es que su tumba está vacía. La muerte no pudo contenerle. Él resucitó y ahora dice la Escritura, hermanos, que Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y de allí Él gobierna a la iglesia.
De allí Él gobierna a los pueblos, a las naciones. De allí, hermanos, Él está en control de todas las cosas, porque Él es Rey. Amén. Único, no hay otro que se le compare. Hay un versículo, hermanos, que quiero dejarles en su mente para terminar. En Juan capítulo 14, versículo 23. Grabes ese versículo en su mente. Juan 14, versículo 23. Dice allí lo siguiente: si alguno me ama. Yo sé que si nosotros nos hacemos esa pregunta entre nosotros aquí, ¿amamos a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Amamos a Dios? Sí, amamos a Dios. Aún a la gente que tiene una idea vaga de ese Dios, les preguntamos, ¿tú crees que hay un Dios? Algunos dicen sí. ¿Tú amas a Dios? Sí, a su manera. Pero es Cristo quien nos está diciendo claramente en este pasaje: si alguno me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. ¿Y qué más dice? Y mi Padre le amará. Y miren, hermanos, cómo termina este pasaje. Y vendremos a Él. ¿Y qué dice? Y haremos morada con Él. Ustedes ven, hermanos, lo que vimos ahí en el tabernáculo. ¿Por qué es que Dios le dijo al pueblo: santifíquense, porque la presencia mía va a estar en ese lugar? Y el pueblo de Israel temía en gran manera, porque sabían de que ellos podían ser fulminados en ese mismo instante por la santidad de ese Dios. Déjenme decirles, hermanos, que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo. Y la misma santidad que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, es la misma santidad que nosotros vemos en nuestros tiempos. Él es un Dios santo. Dios se complace en seguir viviendo con su pueblo a pesar de cómo somos nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, hermanos, fue derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué tienes o a quién tienes tú en tu ser? A Dios mismo. Hermanos, esa es la maravilla de la Navidad. El Dios poderoso, el Dios santo, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, como expresaba Jeremías. Pero glorioso evangelio, gloriosa presencia de Dios, como titulé este mensaje, que Él, hermanos, ha purificado nuestro pecado. Él ha lavado y limpiado completamente nuestras maldades. Es por eso que Cristo dice, mis amados hermanos, que la sangre de Cristo Jesús nos cubre, nos limpia de todo pecado. Y es por eso, hermanos, que ahora tenemos la libertad, como cantábamos en ese canto, de entrar libremente hasta la presencia de ese Dios, para pedir perdón, para encontrar socorro, para encontrar todo en Él. El que tiene a Cristo, hermanos, lo tiene todo. ¿Saben que Satanás quiso quitarle todo a Job? Todas las cosas materiales se las quitó y aún destruyó a su familia. Y Satanás pensó que le había quitado todo. Pero ¿saben qué? Job tenía a Dios. Y teniendo a Dios lo tenemos todo, hermanos. Teniendo a Dios lo tenemos todo. Oh, hermanos, yo les animo a que por nada de este mundo
ya sea pandemia, ya sea falta de trabajo, lo que usted quiera ponerle, enfermedades, lo que sea, problemas, que nada le quite el ánimo de seguir a ese Dios. Y entre nosotros, hermanos, ustedes no saben cómo somos nosotros, peleamos entre nosotros mismos, discutimos entre nosotros mismos, nos ponemos en desacuerdos en nosotros mismos. Pero como les dije el domingo pasado, Dios ha llenado su iglesia de un montón de gente imperfecta para que a través de él su iglesia sea perfecta. Amados hermanos, que Dios sea glorificado en toda esta Navidad. Que la Navidad no la llenen nuestros regalos, sino que la llene la gloriosa presencia de nuestro Dios. Oremos.